Sean bienvenidos y bienvenidas a su trinchera para la defensa de la madre tierra, Zona Verde. Soy Adriana Sibori y desde el Parque Cuevas del Indio en Caracas les invito a que nos acompañen durante esta media hora cargada de la mejor información ambiental. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración. También reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios. Estamos en Twitter como @ZonaVerdeTLSur y en nuestra cuenta de Instagram como ZonaVerdeTLSR. Y nuestro correo electrónico es zonaverde@telesurtv.net. Veamos de inmediato las noticias más destacadas de esta semana. La actual gestión del presidente Joe Biden en Estados Unidos ha sufrido fuertes críticas tras el anuncio de la aprobación del proyecto de explotación petrolera Willow en Alaska. 6 grupos ambientalistas de Estados Unidos presentaron una demanda ante una corte del distrito, acusando al Departamento del Interior y a otras agencias gubernamentales de violar la Ley de Política Ambiental Nacional, la Ley de Especies en Peligro y otras normativas al autorizar el desarrollo de este proyecto. Willow será llevado a cabo por el gigante energético ConocoPhillips y consiste en la extracción de petróleo en 3 lugares de propiedad federal dentro de la Reserva Nacional de Petróleo en el remoto Ártico Occidental de Alaska. Se proyecta la producción de hasta 180.000 barriles diarios, que generarán hasta 278.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono durante su vida útil estimada de 30 años. Ambientalistas indican que este pasivo ambiental no solo echa por tierra las ambiciones climáticas de la administración Biden y representa una grave amenaza al sensible ecosistema, sino que contradicen las palabras del entonces candidato en 2020, cuando prometió que no habría más perforaciones en tierras federales, promesa que se rompió el año pasado cuando anunció planes para dar licencias de perforación en estas remotas regiones. Las intensas lluvias que desde enero han afectado a Ecuador cobraron este domingo 26 de marzo un lamentable saldo de decenas de víctimas fatales, heridos y centenares de damnificados. La tragedia ocurrió en el poblado de Alausí, al sur del Ecuador, cuando tuvo lugar el deslizamiento de tierra provocado por las lluvias que han afectado al país ecuatorial durante este año. La zona se encontraba en alerta amarilla desde el mes de febrero, ante previos deslizamientos en áreas aledañas. Entre las medidas anunciadas por la gobernación de Chimborazo para atender la contingencia se encuentra la habilitación de centros de acopio de víveres para atender a los afectados. Igualmente, las Fuerzas Armadas colaboran con el transporte de insumos para campamentos temporales y la Cruz Roja Ecuatoriana se encuentra en el lugar prestando la atención prehospitalaria a las víctimas. Hacemos una pausa en Zona Verde, pero antes te damos algunos consejos para proteger la vida silvestre. Algunos consejos para proteger la vida silvestre. Promover los planes de reproducción en cautiverio de las especies en peligro de extinción. Respetar y cumplir las normas de las áreas protegidas y reservas naturales de flora y fauna. Participar en jornadas de reforestación y limpieza de playas. Volvemos con Zona Verde, el informativo ambiental de Telesur. El ajolote mexicano, de nombre científico Ambystoma mexicanum, es una especie de salamandra
con una característica poco habitual, que es la de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Adicionalmente a esto, este curioso animalito que se encuentra en peligro crítico de extinción posee una elevada capacidad de regeneración que hace que su estudio sea una importante línea en investigaciones. En la nota Contexto de hoy conoceremos algunos detalles de la conservación de las salamandras mexicanas. Los anfibios del género Ambistoma están representados en México por especies endémicas conocidos como salamandras y por los nombres comunes de ajolotes y achoques. Actualmente se encuentran amenazados por la contaminación del agua dulce, la depredación por parte de peces invasores como carpas y tilapias, y principalmente por la pérdida de su hábitat en los canales de Xochimilco en Ciudad de México y en el lago de Pátzcuaro de Michoacán. Si nosotras que lo conocíamos no empezábamos a trabajar o a hacer algo por la especie, pues se iba a extinguir del medio. Las hermanas del convento de Nuestra Señora Inmaculada en la localidad de Pátzcuaro han impulsado un programa de más de 20 años de data para criar a las salamandras en cautiverio de la especie Ambistoma dumerili, endémica de este lago mexicano, y esperan contribuir a que en un futuro regresen a la naturaleza. La iniciativa tiene unas 300 salamandras a su cuidado en sus 2 salas de acuarios. Trabajamos en la reproducción de esta especie, en la protección, que sabemos que ya en el medio natural, pues bueno, prácticamente se está acabando. La relación del convento con la salamandra no siempre fue armoniosa, ya que hace más de un siglo las salamandras eran cocinadas en un jarabe para obtener supuestas propiedades que curaban la anemia e infecciones de pecho. Sin embargo, por la contaminación del agua y la reducción de su hábitat, las monjas tomaron estas medidas para la protección de la emblemática especie. Y el cuidar un ajolote me hace entender que también puedo cuidar más el mundo o ser un accionar que retribuye algo a la naturaleza. Los achoques están emparentados de forma cercana con el ajolote, Ambistoma mexicanum, otro tipo de salamandra también en peligro de extinción que se encuentra solo en el sistema lacustre de Xochimilco en la Ciudad de México. Ambas especies son conocidas por su capacidad para regenerar sus células, lo que las convierte en importantes sujetos de estudio. Continuamos explorando los avances en la conservación de esta importante especie mexicana, cuyo estudio representa la posibilidad de dilucidar los misterios de la regeneración en los tejidos de los seres humanos. En el siguiente trabajo, en convenio con la TV Guanajuato, en México, veremos los detalles de algunas de las investigaciones más importantes realizadas a la fecha sobre este anfibio. Además del hermoso billete de 50 pesos, nuestro amigo el ajolote se encuentra en el Laboratorio de Genómica Avanzada del CIMBESTAB Unidad Irapuato, puesto que desde hace 150 años representa un importante objeto de estudio para la comunidad científica por su capacidad de regeneración. Entonces, si se les amputa una extremidad, una cola, branquias, regiones del corazón, la retina y varios otros estructuras u órganos son capaces de regenerarlos, y eso lo convirtió en el modelo de estudio vertebrado con mayor capacidad de regeneración que se estudia hoy en día. En un acontecimiento histórico, el 1 de febrero de 2018 fue publicada la decodificación del que hasta el momento fue el genoma secuenciado más grande de la historia, pues es hasta 10 veces mayor que el del ser humano. Incluso fue nombrado Día Nacional del Ajolote. Ya podemos entender todos los procesos moleculares o empezar a entender los procesos moleculares que ocurren para que este animal pueda regenerar. O sea, digamos que el 80% de la investigación con este organismo se centra, en todo el mundo, se centra en estudiar todos esos procesos por los cuales estos animales pueden regenerar y ver si nosotros en algún momento los podemos trasladar a organismos que no regeneran, como la mayoría de los mamíferos o nosotros mismos. No regeneramos extremidades, regeneramos cabello, piel, sangre, pero no somos capaces de regenerar
estructuras más complejas. Los reflectores siguen de cerca los procesos moleculares del ajolote, del cual se descubre algo nuevo cada día. Justo después de que ocurre la amputación o el daño, ¿qué moléculas, que se les llaman moléculas asociadas al daño, están enviando señales al tejido que queda intacto? Moléculas muy sencillas que vienen de los fragmentos del tejido dañado, que sienten o sensan las células que quedaron intactas, y esas nosotros decimos que se reprograman para empezar a proliferar, a dividirse y formar la nueva estructura que se perdió. Hay varios grupos que ya han empezado a encontrar proteínas que se conoce que prenden genes en respuesta al daño y que empujan la regeneración, y estas proteínas que prenden a otros genes se llaman factores de transcripción. El Sinvestav cuenta con una gran bancada de Ambistoma mexicanum, especie albina que resultó de la mutación del ajolote pardo negro originario de Xochimilco. Se proyecta que trasladar esta capacidad regenerativa a los mamíferos tomará decenas de años más, mientras que se protege de la extinción a esta especie endémica mexicana. Con imágenes de Rafael Paredes, Renata Quintanar, TV4 Noticias. Es tiempo de asomarnos a nuestras redes sociales digitales y ver lo que ha circulado en materia de ecología y ambiente, pero también lo que ustedes nos hicieron llegar a través de nuestras plataformas digitales, por ejemplo en Twitter, @Zona Verde Telesur, y en la página de Facebook, Zona Verde Telesur. Revisemos entonces. En la red social Twitter, la cuenta @lobelisn muestra imágenes de una reforestación. Los fanáticos de Douyón, junto con la organización civil y los ambientalistas, plantaron más de 700 árboles creando el bosque Douyón en el Parque Nanji para celebrar el 7º aniversario de su debut. En la misma plataforma, el usuario @RJBotánico comparte fotos de un bosque. Comienza a brillar la fresca primavera, sonrojando este bosque bonsái de Acer palmatum de Soho. La edad de los árboles es de unos 70 años y fue creado por el maestro Saburo Kato. En la red social Facebook, la publicación de Fundagenética, sede principal, que difunde una infografía sobre el Día Internacional de Acción por los Ríos, conmemorado en marzo. Esta fecha busca rescatar, cuidar y proteger los ríos de todo el planeta, que en las últimas décadas han sido víctimas de la contaminación a gran escala y la destrucción de grandes ecosistemas. Gracias por escribirnos, es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y también sus comentarios. Quédese con nosotros porque al regreso les contaremos sobre la construcción de 3 plantas de biocombustibles en Bolivia. Pero antes les compartimos una reciente estimación sobre las especies animales en peligro de extinción. ¿Sabías que? De acuerdo con datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran actualmente en peligro de extinción. Regresamos con más de Zona Verde. En Bolivia, desde el Estado se promueve la construcción de 3 plantas de biocombustibles para reducir los montos millonarios de subvención interna al precio de los carburantes y también para contribuir a la reducción de emisiones de CO2 que daña la capa de ozono. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales. El gobierno boliviano no oculta los altos costos que demanda la subvención a los combustibles.
incrementados por la guerra en Ucrania. El precio del barril de petróleo ha aumentado en más del 80%. ¿Eso qué significaría? Significaría que si dejamos a las fuerzas del libre mercado o al consejo de los economistas ortodoxos o al ajuste tipo paquete neoliberal, lo que tendría que pagar cada uno por un litro de gasolina, si tiene su auto o un conductor de minibús, es 11 o 12 bolivianos. Según ese informe, el precio del litro de gasolina está casi 2 veces por debajo de su costo real, lo que se mantiene como parte de la estabilidad de la economía y una baja inflación. Y para lo que existen alternativas, los biocombustibles. Las dos plantas que se están construyendo de 1.500 barriles, más lo que es el HBO, van a generar una cantidad de casi 12.000 barriles de procesamiento que equivalen casi 2 millones de litros diarios que van a aportar el Estado boliviano, ¿no? Diariamente consumimos entre gasolinas entre 6.5 millones de litros y 6.5 millones de litros de gasolina y diésel, ¿no? Entonces estamos hablando de casi 13 millones entre ambos combustibles. Además de reducir las importaciones de gasolina y diésel, las 3 plantas de biocombustibles en curso buscan aportar al medio ambiente. La reducción en la emisión de dióxido de carbono. Estamos trabajando, vemos que existen desastres naturales en el país y estos desastres naturales se deben a los cambios climáticos. Y estos cambios climáticos se deben a por qué tenemos mayores emisiones de CO2. Las plantas de biocombustibles lo que hacen es sustituir el combustible fósil que tiene una emisión de CO2 mucho más alta y poder disminuir estas emisiones. La primera planta de biocombustibles instalada en Santa Cruz iniciará la producción antes de fin de año. La segunda, que se construye en la ciudad del Alto, empezará a producir el 2024. Y una tercera producirá a partir de aceite vegetales hidrogenados. HBO, por su sigla en inglés, se alimentará de aceite de cocina usado y producirá el 2025. La planta de HBO es un combustible que ya no es un biocombustible, ya es un diésel renovable que se puede utilizar al 100% sin mezclar con un combustible fósil. Ya estamos trabajando, ya se están haciendo las obras civiles, ya se están haciendo los equipos, ya van a llegar pronto al país. El Estado estima una inversión cercana a los $400 millones en las 3 plantas, que permitirán reducir en más de 400 millones las importaciones de carburantes, que superan los $1.000 millones anuales. Actualmente, las gasolinas que se venden en el país usan un 8% de alcohol anhidro, producido con vegetales, también para reducir la subvención. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Estudios recientes indican que en el planeta existen más de 7,7 millones de especies de animales. Se estima que más del 20% se encuentra en peligro de extinción. Algunos expertos consideran que nos encontramos ante el 6º gran evento de extinción, lo que supondría una grave situación para los ecosistemas y la supervivencia futura de la especie humana. En el siguiente dato ambiental exploraremos algunas cifras relacionadas con las extinciones de especies. Veamos. Entre las principales causas de la pérdida actual de biodiversidad a nivel mundial se encuentran la destrucción y fragmentación de hábitats y la introducción de especies exóticas. El Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoce que las prácticas agrícolas modernas han sido responsables de un daño considerable a la diversidad biológica, especialmente por el cambio de usos de la tierra, por la sobreexplotación y la intensificación de los sistemas agrícolas de producción. Todo esto derivado del actual modelo de producción y consumo irracional. Las consecuencias de esta situación derivan en la amenaza de extinción del 25% de los mamíferos y de los anfibios del mundo. También los mares se encuentran altamente contaminados y sobreexplotados por la pesca intensiva, lo que ha originado que el 34% de todos los peces se encuentren en peligro de extinción. Los reptiles también se encuentran afectados y hasta el 20% de todas sus especies se encuentran en peligro. En el caso de las aves, el 11% de las más de 9.200 especies de su población total podrían extinguirse en los próximos años de continuar la tendencia actual de destrucción de los hábitats del mundo.
Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, te presentamos cada semana la definición de un término o vocablo propio del lenguaje ambiental. En esta ocasión nos referimos a la definición de regeneración. Regeneración. Se define a la regeneración como el proceso natural de reemplazar o reparar células, tejidos, órganos e incluso partes completas del cuerpo, heridas o amputadas, para que vuelvan a funcionar completamente tanto en plantas como animales. Científicos han estudiado la regeneración por sus posibles aplicaciones en medicina, como en el tratamiento de heridas, lesiones y enfermedades. Antes de finalizar nuestra edición de Zona Verde de esta semana, conoceremos una parte de la cuenca natural del Valle de México, donde se encuentra el Parque Ecológico de Xochimilco, un lugar cuya rehabilitación ha contribuido a rescatar la naturaleza y la memoria histórica de esta región mexicana. En nuestro Destino Verde de hoy, los invitamos a visitar este hermoso lugar, donde sus 145 hectáreas podrán ser recorridas disfrutando de diversas actividades recreativas en contacto con la naturaleza. El Parque Ecológico de Xochimilco está ubicado al sureste de la capital mexicana y ocupa una superficie de 165 hectáreas. Posee dos tipos de áreas bajo su protección: los ecosistemas acuáticos con canales, zonas húmedas y cálidas, y el bosque templado, conformado por una variada vegetación de hortalizas, plantas ornamentales, pinos y eucaliptos. Este parque ecológico fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año de 1987, y tras esta designación, la Ciudad de México y el barrio de Xochimilco impulsó un proyecto de restauración ambiental a gran escala que lo convirtió en la actual área de conservación y recreación. La restauración de los lagos y canales, la protección de sus humedales y la reforestación de sus grandes áreas verdes permitió no solo el establecimiento de un lugar de esparcimiento para realizar caminadas y vivir el contacto con la naturaleza, sino que es hábitat de una variada fauna representada en aves, insectos, roedores, serpientes y conejos. Y adicionalmente es un importante punto en las rutas de emigración de las aves. Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de Instagram, de Twitter, también de Facebook y del correo electrónico que aparece en la pantalla. No olvide que al aplicar las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del medio ambiente. Yo soy Adriana Sibori y fue un placer acompañarles desde el Parque Cuevas del Indio en Caracas, Venezuela. Será hasta la próxima.